Buenas tardes, hermanos. Quiero que por favor mantengamos nuestras Biblias en este pasaje de Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Es un pasaje muy interesante y creo, no estoy muy seguro, pero que en 47 años creo que esta es la primera vez que predico sobre este pasaje. He dado clases, he enseñado acerca de este pasaje, pero es la primera vez que lo predico. Y no van a ser muchas las veces que predique sobre Satanás. C.S. Lewis comenta lo siguiente, que hay dos mentiras que Satanás se ha encargado de esparcir de una manera maestra. Una de esas mentiras es de que él no existe. Mucha gente no cree en Satanás, mucha gente no le da la importancia que él tiene en los actos de la historia, en las circunstancias que están pasando en nuestro mundo. Satanás es un ser caído, es un ser espiritual, es un ser que es poderoso. Entonces, esa es una mentira que mucha gente cree. La otra mentira en la que Satanás se goza es la obsesión de mucha gente de pensar en él. Hay gente que se la pasa pensando en Satanás. Hay gente que para todo, para cada situación, ve la presencia de Satanás. Y muchas veces no necesariamente Satanás está allí trabajando, actuando. Hay gente que inclusive hay una iglesia en San Francisco dedicada a Satanás, San Francisco, California. Hay adoradores de Satanás alrededor del mundo. Así que esas dos mentiras de estar obsesionado por él a tal grado que uno es cautivado por él o no creer sencillamente en él, es algo que está imperando en el mundo. De hecho, tal vez alguien que escuche este mensaje no le preste la importancia o el debido interés al respecto. Yo quisiera aclarar algunas falsas enseñanzas antes de entrar al mensaje, algunas falsas enseñanzas en cuanto a Satanás. Por ejemplo, muchos dicen Satanás está en el infierno. Y Satanás no está en el infierno. Satanás dice que anda como león rugiente rodeando la tierra. También dice la Biblia que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios y que él nos acusa directamente, ¿no? Cuando el Señor le dijo, ¿de dónde vienes? Él le dijo, de rodear la tierra. Entonces, él se presenta en muchos lugares, no está preso en un lugar llamado infierno todavía. La otra cosa es que mucha gente pinta a Satanás como una persona roja, con cuernitos y un tridente, una cola, ¿no? Y la Biblia no dice eso de él, no dice eso de Satanás. De hecho, la Biblia dice que él se disfraza de ángel de luz. Es decir, él puede confundir a la gente religiosa con alguien muy piadoso. Y la Biblia dice también que Satanás es mentiroso y padre de mentira, que cuando habla mentira, de suyo habla. Así que él es un mentiroso y él, si no fuera por el Espíritu de Dios, dice la Biblia que inclusive los escogidos podrían ser engañados por él en ese aspecto. Mucha gente cree que Satanás va a estar gobernando en el infierno, pero el infierno es un lugar de sufrimiento para Satanás, para sus ángeles y para todos los que le siguen. Alguien dijo por ahí que en el infierno él está en lo más profundo de lo más profundo. No está gobernando diciendo sigan cayendo más y me gozo de que caigan más. Él va a ser atormentado, pero su destino final no es el infierno.
Dice la Biblia en Apocalipsis que Él, después de que sea liberado y que hay una batalla terrible, Él va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y ahí va a ser su completa destrucción junto con los ángeles caídos, junto con sus demonios y pues ya el reino del Señor será establecido. Así que, haciendo estas aclaraciones, yo quisiera mencionar algunas cosas en la introducción referente a esto. Dice, seguimos luchando en un mundo roto. Seguimos viviendo en un mundo roto, en un mundo lleno de violencia, de injusticia y de maldad. Nos duele la violencia que no nada más pasa en este país. Es impresionante ver cómo autoridades abusan de la violencia, pero también personas civiles abusan de la violencia en este país. Vemos también que en México hay muchos lugares inseguros, hay enorme cantidad de gente muerta por causa de la violencia, hay mucha inseguridad y hay maldad. Pero también vemos en muchas otras partes del mundo ver la maldad, la violencia, la inseguridad, cómo niños mueren. A mí me impresionó allá en Ucrania, en Kiev, ver la cantidad, una manifestación pacífica de la gente ucraniana, ver que pusieron una cantidad de carritos de bebés, carros de bebés, que simbolizaban todos los niños muertos en estos 20 y tantos días de guerra. Eso es triste, eso nos parte el corazón, nos duele ver tanta maldad y ver que hay gente que se goza de esto, ¿no? Y el anhelo de nuestro corazón debe ser, ven ya, Señor Jesús, establece tu reino, haz a un lado la maldad. Pero para esto Dios nos dejó la gran comisión. Y como cantábamos en algunos de estos cantos, gracias Dios por este regalo de predicar las buenas nuevas de salvación. Dice la Biblia en Mateo que el evangelio del reino será predicado por todo el mundo. Y cuando todo el mundo escuche de este evangelio, dice, vendrá el fin. Así que Dios nos manda a ir por todo el mundo. Una manera de que este mensaje llegue a todo el mundo es, como decía Irene, a través de esta transmisión. Ni idea tenemos de la gente que lo reenvía o que lo puede reenviar, a qué familia, a qué hogar, a qué lugar puede llegar. Pero si llega a ti esta transmisión, es porque Dios quiere que escuches su palabra. Dios quiere que escuches las buenas nuevas de que Él pagó por tus pecados, de que Él está pidiendo que te arrepientas de tus pecados, de tu maldad, de que Él te rindas a Él porque Él va a establecer su reino y de que puedas vivir ahora para Él. Este mensaje es, como dice el apóstol Pablo, digno de ser recibido. Y el Señor viene y el Señor va a establecer su reino. Así que yo a este mensaje le titulé La derrota de Satanás y el establecimiento del reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con alcanzar al mundo? Pues esa es la meta que perseguimos. Al predicar a Cristo, al dar a conocer las buenas nuevas de salvación, Satanás va a ser derrotado. Es más, una derrota completa y definitiva, porque Él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Lo hemos dicho en varias ocasiones, Él es un enemigo derrotado, sin embargo, sabiendo que le queda poco tiempo, como dice el versículo 12 de Apocalipsis 12, que no lo leímos, pero que está el siguiente versículo del que leyó Julio, dice que Él, sabiendo que le queda poco tiempo, Él está atacando de una manera terrible
a este mundo. Así que esta derrota, vamos a hablar un poquito de esta derrota y me duele no tener tanto tiempo porque voy a hablar mucha información, voy a dar mucha información y tal vez algunos se queden queriendo saber un poco más, pero vamos a tratar de compartir esto. En primer lugar, esta derrota ocurre en el cielo, es una derrota ocurrida en el cielo. Vean este texto de Apocalipsis capítulo 12, pues desde un principio nos menciona el título de este capítulo de mi Biblia se llama La mujer y el dragón y habla del símbolo de Israel como esta mujer que a través de Israel iba a venir el Mesías y que desde que llegó el Mesías Satanás buscó la manera de destruirlo, inclusive en el desierto a Israel, ¿no? Y la Biblia nos menciona en este capítulo que este enemigo, este dragón, se llama Satanás. Satanás significa adversario, alguien que está en contra de uno. Y dice que también le da su nombre como diablo. La palabra diablo es una persona que difama, una persona perversa, una persona calumniadora, una persona que busca nuestro mal. Así que el diablo no va a ser amigo, aunque la gente haga pacto con el diablo, aunque la gente le venda su alma al diablo o busque favores del diablo, el diablo, dice la Biblia, que no viene sino para matar, robar, hurtar y destruir. Y Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo pudiera hablar, yo sé que hablar de la eternidad es muy complejo para nosotros que nos manejamos en el tiempo lineal, pero hablando de la eternidad, la primera derrota que tuvo Satanás es cuando él se rebela. Dice que antes de que este mundo fuera creado y que hubiera habitantes en este mundo, él fue creado y fue creado como Luzbel. La palabra Luzbel significa lucero de la mañana. Y dice que él era un arcángel de Dios, él era un ser celestial perfecto, que el único que le llegaba en cuanto a honor, en cuanto a gloria, en cuanto a gracia, era Miguel. Sin embargo, Luzbel, el lucero de la mañana, según Isaías capítulo 14 y también Ezequiel capítulo 28, nos habla de que él dice, voy a subir, no me conformo con ser perfecto, yo quiero ser como Dios, yo quiero sentarme en el trono de Dios, yo quiero el lugar de Dios. Y se desarrolla una batalla en el cielo y Satanás es lanzado a la tierra. Así que la primera derrota de Satanás fue cuando él perdió su lugar de honor, su lugar de gloria y es lanzado a la tierra. Estando en la tierra, él no perdió mucho el tiempo. Y dice la Biblia que él a nuestros primeros padres, él los engañó y los tentó para echar a perder el propósito de Dios. Así que él es el agente, usa a la serpiente. De hecho, el capítulo 12 también nos dice que este dragón se llama la serpiente antigua, es decir, la serpiente de Génesis capítulo 3. Él engaña a la mujer, jala al hombre a desobedecer al Señor y a través de esa desobediencia entra el pecado al mundo y él se convierte en el Dios con D minúscula, el Dios de este mundo. Dice la Biblia también en Colosenses que Dios Jesucristo en la cruz lo despojó de sus poderes y lo exhibió públicamente, manifestándose él en la cruz. Así que la derrota de Satanás
se lleva a cabo en la cruz. Y en la cruz, Jesucristo resucitado después, Él le puede decir a los discípulos, todo poder me es dado, en el cielo y en la tierra. Jesucristo dice, con mi muerte y mi resurrección he recuperado todo poder. El enemigo ya fue derrotado. Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y aquí yo estoy con ustedes, sabiendo que todo el poder es mío. Así que Satanás es derrotado en varias ocasiones. Pero nos estamos acercando a un tiempo que se llama la gran tribulación. Nos estamos acercando a un tiempo que la Biblia le conoce como el rapto o el arrebatamiento, donde Jesucristo viene y va a llevar a su iglesia, va a llevar a los creyentes. Entonces, en ese tiempo que se van a desarrollar en 7 años, Satanás va a atacar, dice que va a ser suelto él y una tercera parte de sus seguidores, que eran los ángeles de aquel tiempo, dice, subirán al cielo. Y es ahí donde habla la Biblia de que se enfrentarán a Miguel, al arcángel Miguel y a los ángeles, y va a ser lanzado a la tierra, derrotado. Vean lo que dice versículo 10. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Y el versículo anterior nos habla de esa batalla tremenda, de esa batalla espiritual. Versículo 7 dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Así que este pasaje nos habla de un tiempo que nosotros no podemos comprender, que se desarrolla en la eternidad, que se desarrolla en el cielo, pero lo podemos explicar a grandes rasgos como yo lo he comentado. Basta con decirnos, o basta con enseñar o con compartir que Satanás sufrió una derrota en el cielo, sufrió una derrota ante la presencia del Señor, y dice la Biblia que esa derrota se debió a la autoridad de su Cristo. Un comentarista dice, no sabemos cómo pelearon estos seres espirituales, cómo pelearon estos seres poderosos que se manifiestan en lo físico, en la humanidad, pero que son seres espirituales. Pero pelearon, y por la autoridad de Jesucristo hubo esta victoria y fueron lanzados. Ya no hay esa oportunidad del enemigo de que va a seguir acusando a los hermanos. Y vean lo siguiente, vean el tremendo poder de este enemigo derrotado. Dice la Biblia que cuando Daniel recibió la revelación de las 70 semanas que menciona la Biblia en el libro de Daniel, dice que él oró. Dice, Señor, explícame, Señor, dame entendimiento de los eventos futuros, de lo que viene. Y dice que pasó un buen tiempo, hasta que 21 días después, un ángel del Señor llega con Daniel y le dice, desde que hiciste la oración, Daniel, tu oración fue oída. Y yo venía para darte respuesta a tu oración, dice, pero el príncipe de Persia se me opuso y no me dejaba llegar para darte esta revelación. Dice, hasta que llegó Miguel y lo derrotó.
y ya es que yo pude llegar y compartirte esto. Aparece varias veces Miguel poniéndose al tú por tú con el diablo. Yo le decía a mi hijo el otro día, hijo, cuando hablemos de Satanás hay que tener mucho cuidado cómo nos expresamos. Nosotros somos simples humanos. Imagínate, Miguel es el que se pone al tú por tú con él. Y Miguel es el arcángel, Miguel. Nosotros somos pobres, simples humanos. Que es una tontería decir, te voy a dar una patada. O te voy a dar un gancho al hígado, cosas así, ¿no? O sea, es absurdo. Nosotros somos simples humanos. De hecho, en Judas, en la carta de Judas, nos dice que cuando murió Moisés, dice que empezaron a pelear por el cuerpo de Moisés. Esto es algo extraño porque eso no lo vemos en Deuteronomio, ni lo leemos en el Pentateuco de qué pasó cuando muere Moisés. Simplemente nos enteramos que Moisés muere y ya. Pero dice la Biblia que Satanás empezó a pelear por su cuerpo. ¿Qué quería hacer con el cuerpo de Moisés? Alguien dice que a lo mejor quería hacer algo perverso, algo malo, tal vez aparecérselo a los pueblos, al pueblo de Israel, y que tal vez el pueblo de Israel lo embalsamara con la técnica egipcia y lo tuviera como una momia y lo anduviera paseando de aquí para allá diciendo, nuestro líder Moisés nos acompaña y él va con nosotros, y se hubiera convertido en algo idolátrico. Dios, sabiendo esto, sabiendo lo que puede causar el pecado en personas buenas, en personas que le han servido, dice la Biblia que el arcángel Miguel peleó y en plena batalla dice que no profirió maldición. Esto lo leemos en Judas, nada más es un solo capítulo y uno lo puede leer bien rápido. Pero dice la Biblia que lo único que dijo Miguel es, el Señor te reprenda. El Señor ya ni tan siquiera yo te reprendo, yo que estoy al tú por tú contigo. No, él dijo, el Señor te reprenda. Me da tristeza escuchar a esos cristianos decir, yo te reprendo. ¿Quién eres tú que te pones al tú por tú con ese ser espiritual terrible? Y dice la Biblia que Dios enterró a Moisés en el monte. Y hasta la fecha nadie sabe dónde quedaron los restos de Moisés. Seguramente se hubiera convertido en un objeto de peregrinaciones, en un lugar donde la gente turísticamente iba a peregrinar para ir. Así como se convirtió la tumba del Señor en Jerusalén, donde miles y miles de personas cada año van de peregrinación a decir, y hasta les cuesta trabajo meterse y estar allí en donde se cree que fue la tumba del Señor Jesucristo. Dios, previendo todas esas cosas que se pueden convertir en cuestiones idolátricas, dijo no. Pero a lo que voy es a lo siguiente, es de que Satanás ya fue derrotado. Y fue derrotado en el cielo y fue lanzado en la tierra. Esto es bien importante tenerlo presente, porque Dios, para establecer su reino en esta tierra, Él tiene que derrotar primero a Satanás. Y por eso esta voz potente, esta voz que fue un himno, esta voz llena de gozo, esta voz dice en el versículo 10, resonaba, dice esta voz, por todo el cielo, por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. No está diciendo que apenas hasta allí se llevó a cabo la salvación. No, la salvación se llevó a cabo en la cruz, cuando Cristo murió por nosotros. Pero está diciendo, ya
la maldad es derrotada, el pecado es hecho a un lado y ya Dios va a establecer justicia en este mundo. Así que damos gracias a Dios y tengamos bien presente esto. Satanás es un enemigo derrotado. Y cuando nos enfrentamos a él, nos podemos enfrentar a él escudándonos en Dios, escudándonos en Jesucristo y escudándonos en su obra. Vean lo que dice esta persona, que no se nos dice quién es esa voz. Algunos dicen que son la representación de los santos que están en el cielo ya con el Señor, y diciendo la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Aunque somos cristianos, este enemigo es acusador, este enemigo es difamador, este enemigo es calumniador. Y yo pienso que cada vez que tú y yo le fallamos a Dios, Él va y dice, mira, se dice cristiano, pero mira qué hipócrita es. Se dice cristiano, pero yo creo que ni salvo es. Se dice cristiano, pero nunca se ha entregado a ti. Y es difama. Y no nada más nos acusa con Dios, sino que viene a la tierra y te acusa a ti. Y te dice cosas. Y si le hacemos cosas, empezamos a decir, no, sí es cierto. Soy un hipócrita. Sí es cierto, no sirvo. Sí es cierto, no soy digno de ir a la iglesia. Sí es cierto, no sirvo. Y le empezamos a hacer caso a sus acusaciones y nos alejamos de Dios. Cuando veíamos en el estudio de hoy que una manera de mantenernos leales a Cristo es tener una relación íntima con Él, es estar ligados a Él. Él nos podrá acusar, y como decía el himno último que cantamos, nos podrá despojar de nombre, nos podrá despojar de bienes, nos podrá despojar de nuestros recursos, pero dañarnos no podrá, porque Cristo ya pagó por nosotros. Y un bendito día, y oramos por ese día, Él va a ser derrotado definitivamente. Pero en segundo lugar, no solamente fue derrotado en el cielo. Yo pongo en segundo lugar lo siguiente. Es una derrota que ocurre también en la tierra. Vean lo que dice el versículo 11. Dice, ellos, hablando de los hermanos, hablando de los que quedan o quedamos en la tierra, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y que no amaron tanto la vida. Es interesante, en la versión que leyó Julio, la Reina Valera 60, dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Así que pensando también en los pensamientos que desarrolla el versículo 11 de la Nueva Traducción Viviente, yo saqué 3 maneras en que tú y yo en la tierra, y la gente que va a vivir en un futuro enfrentando estos tiempos más peligrosos, lo van a vencer aquí en la tierra, es de las siguientes maneras. En primer lugar, una manera de vencer en la tierra al enemigo es por medio de la sangre del Cordero. Y lo pongo tal cual aparece en este pasaje, por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto? Que nosotros vencemos al enemigo, o la gente que vive en ese tiempo en la tierra va a vencer al enemigo escudándose y amparándose en el sacrificio de Cristo. Tal vez uno puede decir, tal vez tengas razón de lo que me estás acusando, de lo que digas o de las calumnias que digan, pero hay alguien que pagó por mí.
hay alguien que venció en la cruz, hay alguien que derramó su sangre. Dice la Biblia que tú y yo, lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, tú y yo fuimos comprados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino que fuimos comprados con la sangre de Jesucristo, la sangre preciosa de Jesucristo. Y tú y yo podemos derrotar, la gente de esta tierra podemos derrotar al enemigo, no en tu poder, no en tu inteligencia, no en lo que tú has logrado, sino en el sacrificio de Jesucristo. Recuerda esto, nunca te pongas al tú por tú, ni con el diablo ni con sus demonios, aunque ya estén derrotados. Dice que sabe que les queda poco tiempo y están atacando como nunca. Y lo que quieren hacer en tu vida y en mi vida es aplastarnos, es tumbarnos, es manchar nuestro testimonio, es hacer que nos dé vergüenza la vida que llevamos. Pero si tú y yo nos escudamos en el sacrificio de Jesucristo, vamos a tener victoria. Pero hay una segunda cosa con la que lo podemos derrotar. Yo le puse aquí por medio del testimonio que dieron. Por medio del testimonio que dieron. La Reina Valera 60 dice por la palabra del testimonio que dieron. ¿Qué significa esto? Que cuando tú y yo hablamos de Cristo, que cuando tú y yo hablamos de las buenas noticias a otra persona que necesita escuchar estas buenas noticias, cada vez que hablamos estamos derrotando al enemigo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo hablamos de las buenas noticias, dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y qué gozo y qué bendición es cuando una persona responde a las buenas noticias. Cuando una persona responde a las buenas noticias, dice que el reino de Dios viene a su vida. Y él pasa del reino de las tinieblas, pasa al reino de la luz, al reino del Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos vencer usando la palabra, usando el evangelio, usando el testimonio. No tus palabras, no tus cuentos, no tus historias, sino la historia de salvación que encontramos en la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, Él contestó con la palabra. Él contestó con la autoridad de la palabra de Dios. Y tú y yo podemos vencer, dice, por medio de la palabra del testimonio que tenemos. Gracias al Señor hemos estado estudiando en Romanos que Dios pregunta a quién enviaré, cómo van a oír si no hay quien les predique. Y qué privilegio. Y debe de haber gratitud, como decía el canto que entonamos. Gracias a Dios por el don, por el regalo de predicar la salvación. Qué privilegio tenemos. Estaba yo leyendo a un autor que decía, cada vez que hables con alguien, puedes hablar, si tu propósito es darle testimonio de Cristo, siempre debemos mencionar que Él murió por nosotros, que Él murió por nuestros pecados y que Él resucitó para darnos una vida nueva. La gente tiene que oír eso. No es problema si lo acepta o no lo acepta, es decir, no es problema tuyo. Nuestro problema es de que en menos de un minuto tú puedes decir eso. Tú puedes decirle a una persona, Cristo pagó en la cruz por tus pecados. Y si tú te arrepientes de tus pecados, puedes tener la vida eterna que Él promete. La gente debe de oír esto y cada vez que damos este testimonio, derrotamos al enemigo. Si nos quedamos callados, le damos autoridad a Él.
Si cuando estamos escuchando tonterías de las amistades, de la gente, del mundo, que dice toda clase de ideas que se le ocurre, y nosotros nos quedamos callados con el testimonio de las buenas noticias, entonces le estamos dando victoria a un enemigo derrotado. Y por último, y esto es reforzando lo que estudiamos el miércoles en Romanos, ¿cómo podemos vencer al enemigo en la tierra? Porque perseveraron hasta la muerte. Perseveraron hasta la muerte. Vean lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y en la Reina Valera 60 nos dice lo siguiente, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué puede significar esto? Que ante las presiones, ante los retos, ante las amenazas de abandonar la fe, el creyente dice, yo voy a perseverar hasta el fin. Dice la Biblia, el que persevere hasta el fin será salvo. Y vean, no vamos a ser salvos porque aguantamos hasta el fin, sino porque somos salvos es que podemos perseverar hasta el fin. Dios nos puede dar su poder sobrenatural, Dios nos puede dar las fuerzas, el ánimo para perseverar. Veíamos el miércoles lo siguiente, la manera en que nos damos cuenta que somos hijos de Dios es que nos mantenemos hasta el fin, hasta el fin. La pregunta que surge es, ¿qué pasa con aquellas personas que empezaron con nosotros y que no continuaron? Nosotros no somos Dios y no podemos decir era o no era cristiano, pero lo que sí podemos hacer es orar por ellos, orar para que regresen. Y no necesariamente, yo comentaba, no necesariamente a nuestra iglesia o a donde los veamos, sino que regresen con Dios, a la presencia de Dios. Si van a estar mejor en otro lugar, pero que estén, que sigan, que luchen, que salgan adelante, pero que veamos que perseveran, que veamos que continúan, que veamos que siguen adelante. Es allí donde derrotamos al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar con esa cantaleta desde Job. Él te sirve, él te adora porque lo has rodeado de bien. Pero nada más que sufra, nada más que batalle y vas a ver cómo reniega de ti. Esa es su estrategia y esa es su creencia, que a través del sufrimiento tú y yo vamos a abandonar al Señor. Pero nos gozamos por todos aquellos hermanos que en estos momentos están siendo perseguidos, están siendo agobiados, están siendo aplastados, están siendo presionados para que renieguen de Dios. Qué bendición que ellos se mantienen firmes y aún están dispuestos a morir por el Señor. Somos bendecidos de estar en una ciudad y en un país donde la Constitución nos protege, donde las leyes nos protegen y donde nos dan libertad. Y platicamos hace rato lo peligroso de un cristianismo cómodo, donde yo hago lo que me plazca de acuerdo a mi tiempo. Vendrá el tiempo en que va a haber persecución y ahí Dios nos va a decir, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu dependencia? Y dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Los que menospreciaron su vida a costa inclusive de su propia muerte. Dios no permita que nos pase eso, pero si lo permite, que nos dé las fuerzas
y que nos dé su gracia para poder atravesar esto y vencer a este enemigo ya derrotado en la cruz por el Señor Jesucristo. Quiero concluir con lo siguiente. ¿Estamos confiando en el sacrificio de Cristo? ¿O estamos confiando en mis pensamientos, en lo que sé, en lo que he aprendido en la vida? ¿Estamos dando el mensaje del Evangelio? Dice la Biblia que ellos le vencieron por el testimonio, por la palabra del testimonio que compartieron, que guardaron. Estamos perseverando en medio de nuestras luchas. No nada más tú tienes luchas, yo tengo luchas, todos tenemos luchas. Necesitamos, repito, la gracia y la fortaleza del Señor para vivir en victoria. Esa victoria puede ser tuya, esa victoria puede ser de cada uno si dependemos, si nos amparamos, si nos escudamos en aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Y la pregunta que surge es, ¿lo estamos haciendo? Vamos a orar. Vamos a orar pidiendo que la gracia del Señor se manifieste en cada una de nuestras vidas. Bendito Señor y Padre nuestro, no estamos obsesionados con el diablo, simplemente mencionamos los hechos que nos dice tu palabra, que aunque Él es acusador, aunque Él es Satanás, aunque Él es la serpiente antigua, aunque nos acusa de día y de noche, gracias, porque la autoridad de Jesucristo lo ha derrotado. Y porque ha sido lanzado a la tierra y porque en la tierra inclusive es vencido por tus siervos y tus siervas que se escudaron en el sacrificio de Cristo, vencido en tus siervos y siervas que no dudaron en compartir la palabra del testimonio del Evangelio, vencido en esta tierra por tus siervos y siervas que se animaron a perseverar, a continuar, menospreciando inclusive sus vidas. Señor, recordamos con dolor, recordamos con tristeza a aquellas personas conocidas, tal vez familiares, amistades, gente que conocimos que ya no continúa. Lo más tremendo es que en ninguna iglesia, en ningún lugar. Padre, vivimos tiempos peligrosos, ten misericordia de ellos. Ten misericordia y sacúdelos, levántales, abre sus ojos, que puedan ver ellos lo terrible de estos tiempos y que se puedan volver a ti. Señor, gracias por tu palabra y gracias por las oportunidades que nos das de volver a ti, de llevar una vida leal a ti, una vida de lealtad a ti. Danos esa oportunidad. Te pedimos perdón porque hemos sido débiles. Te pedimos perdón porque nos hemos inclinado a la comodidad de cuando queramos y cuando podamos. Y te pedimos una oportunidad nueva de poder caminar de la mano contigo como nunca hemos caminado. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias porque confiamos en ti y dependemos de ti. En el nombre de Jesucristo, gracias por este día, Señor. Amén.